pequeño susto, pero parece que esta semana va a ir bien. Vale, pues efectivamente, como dicen en la tele, estamos en el aire, con lo cual empezamos cuando queráis. Luis, José Manuel, no sé quién de los dos toma el mando. Bueno, empiezo yo y luego seguimos los dos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a los amigos de Kimras, a Belio, a Rogelio y a Rafa por habernos permitido compartir con vosotros este rato, ¿no? Bueno, nosotros somos de EPC Tracker Developments, que es una empresa pequeña que hay aquí en España, en Jerez de la Frontera, ¿eh? No es un sitio así muy conocido por estas cosas de la informática, pero bueno, también en Jerez también hay vida fuera del flamenco, los caballos y el vino y estas cosas, ¿no? Y las motos, o sea que también hacemos otras cosas, ¿no? Y bueno, venimos a contaros hoy bueno, pues nosotros tenemos una aplicación que está pensada fundamentalmente para seguimiento y control de obras y que, bueno, al hilo de una cosa que publicó Evelio hace unos meses, pues un poco de broma, pues hablamos de la posibilidad de venir bueno, y aquí estamos, ¿no? Y como no tenemos mucho tiempo, pues voy a compartir pantalla y a ver si soy capaz de enseñaros. Vamos a ver. Perdón, es que no soy capaz ahora esto ya me ha pasado otras veces, que no soy capaz de ver aquí el sitio para... Me sale el banner abajo y no soy capaz El banner lo puedes de, mover, ¿eh? de presentar. Sí, pero a ver, ¿cómo lo puedo mover, dices? Sí. A ver si lo puedo... Aquí está, venga, vale, ya está. Perfecto. Gracias, porque si no... Venga. Bueno, hemos titulado la presentación La construcción es un dinosaurio, precisamente al hilo de un post que publicó Evelio hace unos meses. La presentación luego se la mandaré a Evelio para que la distribuya si alguno está interesado. Y bueno, ahí están nuestros correos y nuestras coordenadas, ¿no? Todo empezó con este post que publicó Evelio hace unos meses, como digo, en el que, bueno, decía lo que todos seguramente habéis leído, ¿no? Bueno, que se nos llena la boca con la transformación digital, pero que una vez impreso el proyecto, pues se vuelve a la edad de piedra, ¿no? Y bueno, y quizás sería una buena idea el utilizar un aparato electrónico que todos llevamos en el bolsillo y que realmente ha tenido una implantación masiva en todo el mundo, ¿no? Que es el teléfono móvil, y que es precisamente lo que hace nuestra aplicación, ¿no? O sea, nuestra aplicación, entre otras cosas que nosotros defendemos como fortaleza, que nosotros pues intentamos venderla, ¿no? Y decimos que es la mejor y estas cosas. Pues es la capacidad que tiene de utilizar el teléfono móvil como herramienta de meter más tecnología en la obra, ¿no? Que era otra de las cosas que decía el post, ¿no? No simplemente tener una cámara de fotos con la que hacer fotos y luego mandarlas por WhatsApp, ¿no? O poder mandar WhatsApp o poder mandar correos electrónicos, sino hacer todo eso de una forma ordenada, de manera que se garantice la trazabilidad de toda la documentación y todas las comunicaciones, que es un concepto, bueno, tan importante que, bueno, que el propio Evelio, junto con Manuel García Navas, pues dieron una sesión sobre trazabilidad de las comunicaciones hace unos meses, que creo que fue dentro de la escuela Figurat, ¿no? O sea, que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Y que es objeto incluso pues de eventos como este en algún caso, ¿no? Bien, pues realmente, como decía antes, a todos se nos llena la boca con el tema de la digitalización, pero en rigor no hay mucha diferencia entre un jefe de obra. De esta obra, esto es el complejo de lanzamiento para el Ariane 6 que se acaba de inaugurar en la Guayana Francesa hace 20 días, y el jefe de esta otra, ¿eh? Que es el Escorial de hace 400 y pico años, ¿no? Dice, porque al final el jefe de obra, tanto de la una como de la otra, reciben todos los días cientos de comunicaciones de las más diversas formas que luego tienen que digerir para poder tomar decisiones y para poder emitir informes. Pero resulta que si eso no se hace de una manera estructurada, en rigor no hay mucha diferencia entre lo que ha hecho el de la Guayana y lo que tenía que hacer el del Escorial. Porque claro, las comunicaciones hay que leerlas, hay que entenderlas, hay que ordenarlas, hay que clasificarlas.
y 20 días después de haberla recibido, o 15, o 7, te tienes que acordar de dónde está la comunicación X para poder poner en un informe el dato, el que sea, ¿no? Y en ese sentido, los dos jefes de obra se parecen mucho. Es verdad que el lanzamiento del Ariane 6 pues, recibe correos electrónicos, tiene los planos en un ordenador, etcétera, ¿no? Pero a la hora de interpretar la información y tomar decisiones, sobre todo a partir de las comunicaciones que recibe, no es tanta la diferencia, ¿no? Y bueno, todos, tanto el uno como el otro, y todos los que son jefes de obra hoy por hoy, pues tienen que resolver los problemas que son de todos conocidos, ¿no? Los sobrecostes, los retrasos, la baja productividad. Todo el mundo sabe que mientras la productividad en muchos campos de la industria y de la economía en los últimos 25 o 30 años ha mejorado notablemente gracias al uso de las tecnologías de la información, los informes internacionales dicen que en la construcción ese incremento de la productividad pues no ha seguido los mismos, no ha tenido el mismo crecimiento, ¿no? Y bueno, todo eso en parte, no digo que sea el único caso, ¿no? Todo eso en parte es porque la recogida de datos de lo que ocurre en el campo pues no es fiable. O sea, al final la información con la que se cuenta de lo que de verdad pasa en el campo, en la obra, pues no es buena. No es buena unas veces porque es errónea, otras veces porque es incompleta. La mayor parte de las veces es incompleta porque todos los que están en la obra, primero, ninguno lo sabe todo, porque no pueden estar en todas partes, cada uno sabe de lo suyo, pero del que está al lado, pues no saben tanto, ¿no? Y se tienen que fiar los unos de los otros. Pero claro, todos saben que ninguno cuenta todo lo que sabe, porque eso es una cuestión de la naturaleza humana. O sea, es decir, cuando yo tengo un problema, lo primero que intento es, digo, bueno, voy a ver si lo arreglo y cuando lo tenga arreglado lo cuento. Y claro, puede que lo arregle rápido y lo cuente ya arreglado, o puede que no lo arregle y cuando lo cuente, pues aquello es un desastre, ¿no? Y como muestra un botón, que decir, todos estaréis al cabo de la calle de que hace casi ya un año se entregó por fin el aeropuerto de Berlín. Salió en la prensa y tal. El aeropuerto de Berlín era una obra que se tenía que haber entregado en el 2009 y se entregó en el 2020. Y tenía que haber costado 2.700 millones de euros y costó 7.000. Y eso a los alemanes, que son unos tíos que, perdonadme la frivolidad, o sea, no van al servicio si no tienen un plan. Dice, bueno, pues incluso a los alemanes, con toda su potencia tecnológica y de todo tipo, pues oye, en el aeropuerto de Berlín, que tampoco es una obrita así de 3 al cuarto, o sea, es una obra emblemática y tal igual, pues les ha pasado eso, ¿no? Y dice, bueno, y eso es simplemente pues una muestra de las cosas que pasan y muchas de las cuales vosotros conocéis perfectamente, ¿no? Y tampoco voy a insistir en ello, ¿no? Una de las claves para solucionar todos estos problemas es, pues lo que decíamos antes, obtener información veraz, organizada y trazable desde los frentes de producción. Y una posibilidad para obtener esa información es el teléfono, porque todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo. Y bueno, si fuéramos capaces de movilizar a todos esos agentes que hay en las obras, que son, dependerá del caso de la obra, pero desde luego los agentes más numerosos en el mundo de la construcción son los tíos que están en las obras. Porque sí, en la oficina de diseño pues habrá unos ingenieros, unos arquitectos allí que diseñan y que tal, y que igual, y luego habrá unos planificadores, que tal, pero donde está el mogollón de gente es en la obra, que es donde pasan las cosas, donde se gasta de verdad la pasta y donde se consumen los recursos, ¿no? Pero allí en la obra hay mucha gente, todos llevan un teléfono móvil en el bolsillo, porque bueno, en otros países y en España hay más líneas de teléfono móviles que personas, o sea, todos llevan uno y algunos dos. Y entonces, si fuéramos capaces de movilizar a todos esos profesionales, algunos de los cuales, con todos mis respetos, a lo mejor no tienen ni la EGB, pero son buenísimos profesionales en lo suyo. Si fuéramos capaces de movilizarlos a todos, tendríamos un mecanismo de toma de datos absolutamente ubicuo y muy fiable que dotaría de fiabilidad y de veracidad a esa información de la que por desgracia carecemos hoy. Y que es una de las causas, no es la única, de que aparezcan sobrecostes, retrasos, baja productividad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no?
Bueno, este es un gráfico que sale de un informe de McKinsey, de la consultora estratégica McKinsey, que me gusta enseñar, porque estos tíos de McKinsey son probablemente la mejor consultora estratégica del mundo. Hace unos años, en el 2016, emitieron un informe cuyo título era Imaginándonos el futuro de la construcción. Y estos tíos, que son muy listos y que analizan mucho las cosas y tal, identificaron 5 campos que ellos pensaban que iban a ser claves en el futuro. Uno, evidentemente, es el BIM, es el número 2, Next Generation 5D Building Information Modeling. Y otro, al que no se le presta tanta atención, es el que ellos llamaron número 3, que es la colaboración digital y la movilidad, que es un poco el leitmotiv de nuestra aplicación. Además, esto nos gusta contarlo porque nosotros entonces no sabíamos que McKinsey decía estas cosas, pero por aquel entonces se nos estaban ocurriendo las mismas y es un poco como digo, el leitmotiv de nuestra aplicación, ¿no? Entonces nos gusta contarlo y que, coño, pues esto que se le ocurrió a unos tíos tan listos como los de McKinsey, resulta que también se nos había ocurrido a nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros estamos intentando poner esto en práctica, ¿no? Y el aspecto al que no se le suele prestar mucha atención es la atención a lo que ellos llaman workforce, ¿no? A la gente que está de verdad trabajando en el campo, ¿no? Esa es la clave. Pero es que realmente esto forma parte de la definición del BIM. O sea, el BIM, vosotros ya lo sabéis, ¿no? Pero digamos que en la calle mucha gente todavía piensa que el BIM es un modelo 3D. Dice, no, perdona, el BIM es una metodología de trabajo en la que lo importante de verdad es la colaboración. Eso es lo importante. Hombre, esa colaboración es tanto más fácil cuanto mejor sea el modelo digital que compartimos. Pero la clave es la colaboración, no el modelo. Pero claro, ¿qué ocurre con el BIM hoy? Pues pasan cosas, estas cosas que voy a poner aquí, las han contado en el InfraBIM de la semana pasada. O sea, no son cosas que se me han ocurrido a mí. Yo hemos participado en ese evento organizado por la Escuela Figurat y estas cosas que digo aquí, yo se las he oído a otros ponentes, ¿no? Primero, supone una inversión inicial muy relevante o un gasto mensual muy relevante, porque tú las aplicaciones o las compras o te suscribes a ellas como servicio. Eso cuesta una pasta por usuario, ¿no? Y al final, pues es mucho dinero, ¿no? Y no solo es mucho dinero por lo que cuesta inicialmente o por lo que tienes que pagar de cuota, sino porque tienes que invertir un tiempo largo en la formación y ese tiempo también cuesta dinero. Y además es tiempo de personal que tiene una cierta cualificación. El BIM, tal y como está pensado hoy y como está tratándose de implantar, con mucho éxito en algunos casos, pues no es una cosa que le puedas enseñar al tío que está en la obra, porque tú no puedes mandar a un tío que está en la obra a un curso de 100 horas allí para que aprenda estas cosas, porque no, o sea, porque no va a ir, o sea, porque es complicado, ¿no? No es el perfil de persona que puede enfrentarse a una aplicación de este tipo. Luego, para que realmente esto funcione, todo el equipo tiene que tener conocimientos de esto, porque si no, en el momento que fallan miembros del equipo, pues ya lo de la colaboración se resiente, ¿no? Ya no hay colaboración, que es la clave del BIM, ¿no? Y luego, muchos confesaban, todos lo sabemos, ¿no? Pero confesarlo en público no es muy frecuente, ¿no? Que se sigue trabajando en paralelo. O sea, que la gente sigue haciendo los proyectos de una manera y luego hacen el BIM y lo hacen, pues al final, para entregárselo al cliente o al mismo tiempo que van avanzando en el proyecto con otra metodología, ¿no? Lo cual, pues hombre, cuando las cosas están empezando, y no nos engañemos, el BIM, aunque tecnológicamente esté resuelto, la implementación está empezando, pues es normal también. O sea, que tampoco hay que hacerse cruces con esto, ¿no? Pero en muchas ocasiones esa tecnología y esa colaboración no se puede sacar a la obra, o sea, se queda en la caseta, se queda en el ordenador que hay en la caseta y sí, allí se puede hacer cosas y tal, pero a la calle, allí debajo de la lluvia y en los charcos, no sale, ¿no? Y se queda en la caseta, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que intentamos hacer con la aplicación, ¿no? Pues nosotros intentamos darle la vuelta a esto. Nosotros intentamos hacer una aplicación que tenga que sea fácil de usar para el personal de obra. O sea, que se parezca, por hablar de cosas conocidas, ¿no? Que se parezca o sea, que sea una cosa ágil, ¿no? Como lo es el Twitter, que sea capaz, como es el Facebook, que admite todo tipo de documentación, etcétera, que sea fácil de utilizar, como es el WhatsApp, que sea una cosa gráfica, como lo es Trello, ¿no? Que sea trazable, como lo es Slack, pero que sea fácil de utilizar.
Porque si no somos capaces, como decía antes, de meter al personal de obra en esto, pues no vamos a ser capaces de difundir realmente la digitalización en la obra, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros intentamos, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser la aplicación ideal para la captura digital de datos en campo, ¿no? Que esto es lo que nosotros estamos intentando hacer? Dice, bueno, pues primero, tiene que tener una versión móvil, porque para la captura digital de datos en campo tiene que funcionar en el teléfono móvil, pero por otra parte tiene que tener una versión de escritorio donde podamos hacer, digamos, la administración del proyecto, ¿eh? Que no se puede hacer con el móvil, ¿no? Porque no todo se va a poder hacer con el móvil. La toma de datos sí, pero la administración no. Tiene que ser, obviamente, multiproyecto y multiusuario, ¿no? Porque muchos de las organizaciones que van a utilizar esta aplicación pues trabajan en varios proyectos a la vez y, por supuesto, en todos los proyectos tiene que haber varios usuarios que funcionen con la aplicación, ¿no? Si tienes un solo usuario, pues no, o sea, puedes meter un proyecto, pero no le vas a sacar partido, porque no puedes estar al plato y a las tajas, ¿no? O sea, que tienes que meter datos, tienes que administrar la aplicación, eso no va a ser fácil de funcionar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es construir una base de datos configurada en torno a algo que existe en todas las obras, que es, por un lado, la planificación y, por otro, el presupuesto. Esto está en todas las obras, ¿eh? Tengan un modelo 3D o no lo tengan, todas las obras tienen una planificación y unas mediciones y presupuesto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en base a la planificación existente, o que se puede hacer con el PC Tracker, pero normalmente es existente, porque la gente pues hace las planificaciones mucho antes de que la obra comience, ¿no? Y las mediciones y presupuesto, que en España son obligatorias en todos los proyectos, porque si no, no puedes presentarlo a avisar, pues en base a eso construimos una base de datos, hacemos esa estructura con la aplicación de escritorio, creamos esa base de datos en la que luego van a estar alojados todos los datos, todas las comunicaciones, todos los documentos, de forma que luego sean fáciles de buscar y la generación de informes sea una cuestión prácticamente automática, ¿no? Y entonces, los avances de obra se van a poder reportar a partir con el teléfono móvil, en campo, in situ, sobre esa base de datos que está previamente configurada, ¿no? Y tanto las actuaciones como los documentos, aprovechando la capacidad que tienen los teléfonos móviles, de que incluso los más baratos tienen GPS, pues pueden estar geolocalizados. De manera que cuando yo subo una foto de una zanja, no es la zanja que el tío ha visto por la mañana cuando ha salido de su casa, sino es la zanja de la obra, porque está geolocalizada. Imaginaos una obra remota en otro país, que si nosotros tenemos algunos ejemplos de obras en Sudamérica y que la oficina técnica está en España. Y claro, el tío te manda una foto y tú no sabes si la foto es de Colombia o es de Sudáfrica. Y dice, no, perdona, es que esta foto tiene unas coordenadas que son de la obra, ¿no? Y eso le da un plus de veracidad a la documentación y a las comunicaciones que difícilmente se podrían conseguir de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo normal de trabajo de la aplicación? Y con esto ya un poco termino, digamos, mi parte y pasamos a enseñar la aplicación, ¿no? Dice, bueno, nosotros lo normal es que partamos de una información que está elaborada con un software externo, con un programa de planificación y uno de presupuestos, aunque insisto, tanto la planificación como el presupuesto se pueden elaborar dentro de PC Tracker, pero es más incómodo porque hay aplicaciones tanto de planificación como de presupuesto que son magníficas, que tienen 30 años en el mercado, que todo el mundo conoce y no merece la pena ponerse a hacer una aplicación para competir con ellos porque no tiene ningún sentido. O sea, costaría una fortuna y además no la íbamos a hacer igual de bien, ¿no? Entonces partimos de la información que tienen esas aplicaciones y entonces con esa información construimos la base de datos en base a la planificación y a las mediciones. Y entonces ya tenemos la base de datos, digamos, configurada. ¿De acuerdo? Y con esa base de datos configurada, cargamos esa configuración en PC Tracker y todo esto lo hacemos en la aplicación de escritorio. Y a partir de ahí empieza la obra. Y una vez que empieza la obra, pues yo lo que tengo que hacer es controlar la ejecución. Pero claro, controlar la ejecución son muchas cosas. Controlar la ejecución es que haya comunicaciones tratables entre los agentes que participan en la ejecución, que yo pueda reportar la ejecución en tiempo real sobre las mediciones que tengo definidas en el presupuesto, que yo pueda tomar datos en campo, que no sean estrictamente de mediciones, pues cosas que han pasado, fotografías, en fin, la documentación, los albaranes del hormigón, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo pueda gestionar esos documentos de una manera trazable y ágil,
que yo pueda rellenar formularios. En las obras hay montones de formularios que yo tengo que cumplimentar, de calidad, de seguridad, de residuos, de un montón de cosas, y que yo pueda hacer eso con la aplicación, con el móvil. Y muy importante, que yo pueda añadir tanto actividades como mediciones que por la razón que sea, por error, omisión o bueno, o por digamos nacimiento espontáneo, porque yo me he dado cuenta de que hay una determinada actividad que no estaba metida en la planificación, pero que me conviene que exista. Pues redefinir esa parte de esa estructura y no solo eso, sino volverla a poder mandar para atrás a los programas de planificación y de presupuesto que yo tengo en la oficina para que incorporen esa información en esa estructura previa de la obra, ¿no? También yo puedo declarar incidencias, ¿eh? Todo esto lo hago en la obra fundamentalmente con el móvil, aunque también lo puedo hacer con la aplicación de escritorio. Y finalmente, emitir informes y certificaciones. Muy importante porque es con lo que cobro, ¿eh? Y esto lo hago fundamentalmente con la aplicación de escritorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo le voy a ceder la palabra a José Manuel. Tenía alguna diapositiva más para enseñar, pero prefiero parar aquí, ¿eh? Y empezar a enseñaros la aplicación, ¿vale? Vamos a enseñar un poquito la aplicación de escritorio, muy poquito, ¿eh? Porque no se trata hoy de hacer eso, y vamos a enseñar más la aplicación de móvil. Entonces, Evelio incluyó en el anuncio de esta mañana unos enlaces para que os descargarais la aplicación de móvil, ¿no? Entonces ahora José Manuel va a enseñar un poco un proyecto ya hecho, ¿eh? Y cuando él termine de enseñarlo, cuando os haya dicho los principales conceptos y tal, yo os pondré una diapositiva en la que definimos los usuarios y la forma de entrar y tal. Tenemos un proyecto definido en la aplicación de móvil para que podáis enredar, para que podáis mandar un mensaje, cargar cosas y tal, pero eso preferimos contarlo, digamos, una vez que hayamos contado un proyecto, que os hagáis un poco una idea de cómo funciona esto, ¿vale? Y bueno, y nada más, te cedo la palabra. Bueno, una pequeña broma, ¿no? Aquí es donde está el dinosaurio realmente, ¿no? En la parte esta de la obra es donde está el dinosaurio al que se refería Evelio en su post con el que empezaba la presentación, ¿no? Este es el parque jurásico de la construcción, ¿no? La obra y el poder digitalizar esta parte de la obra, ¿vale? Bueno, pues me callo y te cedo la palabra, José Manuel. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Vale, un segundito que comparto pantalla. Comparte tú. Vale, esto todo, sí. Vale, bueno, antes de empezar, ¿de acuerdo? Pues como bien ha dicho Luis, agradeceros este espacio y esta oportunidad de poder charlar sobre esta inquietud, ¿no? Y el tema que nos abarca. Y bueno, pues dando la posibilidad un poco de mostrar la solución en la que hemos trabajado y la que continuamos trabajando, ¿no? Bien, un poco por seguir la línea que comentaba Luis, esa radiografía, ¿vale?, que hemos visto de los pasos a seguir. Pues bueno, lo primero que haríamos sería cargar ese proyecto, ¿no? Dar una estructura reconocible por todos los agentes implicados en la obra que nos permita pues organizar y trabajar cómodamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues como bien ha dicho Luis, a través de una planificación, ¿vale? Tengo aquí una pequeña sencillita de ejemplo y a través pues de un presupuesto, ¿vale? Bueno, tenemos aquí pues un par de partidas de capítulos que tengo desglosados. Bien. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo he adelantado algunos pasos, como pueden ser la edición y tal, ¿vale? Os lo enseño simplemente. Voy a hacer el mismo proyecto sobre el que vamos a trabajar y enseñar la aplicación, pero lo cargaré limpio para que lo veamos. Bien, definimos pues datos de detalle, ¿vale? De inicio y fin del proyecto. Evidentemente todo esto es actualizable según va avanzando el proyecto. Definimos los equipos de trabajo y ya desde aquí empezamos a organizar pues los roles y los permisos que van a tener de acceso, es decir, esta herramienta nos permite, necesitamos una herramienta que nos permita trabajar en colaboración, no solo gente de la empresa que usa el servicio de la herramienta, sino de aquellos terceros implicados como pueden ser sus contratistas, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y además, pues darle diferentes permisos. Quien tiene poder de administrar, de gestionar informes, de dictar información sensible y quien simplemente pues, está destinado a trabajar únicamente en el reporte de información de recambio. Bien, posteriormente definiríamos un organigrama, ¿de acuerdo? Que este organigrama lo que nos permite es pues asignar
un flujo o crear unos equipos de trabajo para cada una de las actividades que componen mi proyecto de forma pues organizada, de manera que si yo hago, por ejemplo, responsable de una actividad, un encargado, pues toda la línea superior de organigrama quedaría directamente incorporada a dicha actividad. Eso es para que sea un poco más automatizado el proceso. Sin embargo, pues también nos permite añadir manualmente a personas que no se encuentren en la línea organigrama. ¿De acuerdo? Eso nos permite, pues al final, ajustar los equipos lo más fino posible a quién debe de enterarse de las cosas que suceden en las distintas actividades y ahorrarle todo el ruido excedente que se genera en el día a día de una obra. Bien, lo siguiente sería, pues bueno, unas ubicaciones, ¿de acuerdo? En este caso, pues la obra se trata de un HADAR, es una obra bastante puntual, ¿vale? No tiene más que una ubicación, pero nos permite también, pues para obras como pueden ser carretera, obras hidráulicas, de tendido de tubería y demás, pues tener ubicados esos puntos de control, es decir, nos permite ubicar un poco en mapa pues, el recorrido de la obra. Bien, y ya nos vamos a lo que comentaba, ¿vale? Un poco porque tuviésemos esa referencia. La carga de esas actividades. Tenemos que cargar una planificación, una estructura de planificación que viene desde Project y que, bueno, en este caso nosotros tenemos Project, pero sabemos que se pueden utilizar multitud de herramientas, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues todas esas herramientas tienen el factor común, ¿vale? De la exportación e importación mediante un formato reconocible por todos, que es el de Excel, ¿de acuerdo? Bien, pues necesitamos adaptar una plantilla que PC Tracker, digamos, beba o se empape de la plantilla que sacamos de esa herramienta de planificación y que al mismo tiempo sea capaz de devolver después la información. Bien, pues lo hacemos a través de la plantilla que podemos ver aquí, que sería la de PC Tracker, ¿vale? ¿Qué vemos? Pues vemos su codificación, extraída ya de planificación, vemos sus nombres, vemos fecha y aquí únicamente, pues bueno, tenemos que dedicarnos a decir quiénes van a ser los responsables de las actividades y si se nos escapa alguien del organigrama que quiero añadir manualmente, ¿vale? Que el organigrama no me incluya, pues hacerlo aquí manualmente mediante su correo electrónico o bien después en la actividad. Un poco gestionar o distribuir esos equipos de trabajo de todo mi proyecto que evidentemente se podrá ir actualizando. Y por último, pues tenemos la opción, ¿vale? De qué actividades queremos hacer ver en la aplicación móvil y cuáles no, ¿vale? Es decir, tenemos una capacidad muy grande de qué queremos hacer visionar, a quién se lo queremos hacer y qué queremos que reporten o que puedan reportar cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, digamos que capamos muy bien y limitamos muy bien qué es lo que queremos de cada uno de los implicados de nuestra obra. ¿De acuerdo? Pues ya simplemente realizaríamos esa carga. Importaríamos, le daríamos unos segunditos para que la herramienta, pues bueno, lea toda la codificación y demás, y ya me ha hecho la carga de toda la estructura planificada. Y ahora pues tenemos que asignar, ya tenemos esa estructura de trabajo por actividades y subactividades planificadas con su fecha, pues tenemos que asignarle pues algún recursos, menciones en este caso, que sean los que nos permitan traducir o poder enviar la información de cómo avanza nuestra obra, ¿vale? En cuanto a producción y en cuanto a planificación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante esas mediciones, ¿vale? Que puede tener un trabajo previo de adaptación para que se parezca y tal a la estructura de planificación, pero por ese mismo aspecto que comento, tenemos dos formas de llevar esta información a las actividades de PC3. La primera de ellas, pues el formato que directamente exportamos de Presto, que sería el PC3, ¿vale? Que tenemos por aquí. Sería un formato reconocible, ¿vale? Por todos. Y que podemos ligar mediante codificación a esas actividades. Perfecto. Pero puede ser que la estructura de Presto discrepe bastante de la de planificación. Bien, pues en ese caso, ¿vale? Tendríamos adaptada una plantilla de mediciones lineales, ¿vale? Que nos permite, pues, coger esas líneas de medición y demás que no se corresponden tanto con la estructura de mi planificación y poder ordenarla de una forma mucho más sencilla, un formato mucho más ágil y manejable, ¿vale? Una línea simple de introducción de datos y de ligadura a las actividades. Y de esta forma tendríamos esas dos variables a la hora de poder casar esa información. Estructura de planificación y poder darle ese input, ¿vale? En cuanto a la medición.
Bien, pues podemos hacer, ¿vale? He dividido un poquito el proyecto en cuestión. Vamos a hacer primero la simple. En este caso me traería, pues bueno, la medición simple que vemos aquí, que hemos visto. Y ahora, pues bueno, podemos hacer la carga del formato pues en BC3 directamente. ¿Vale? Ahora explicaré un poco la diferencia. Ay, perdón, selecciono el archivo. Esta parte la enseñamos, aunque no forma parte, digamos, propiamente de la aplicación móvil, la enseñamos porque ahora cuando enseñemos, si enseñáramos directamente la aplicación móvil sería como una especie de magia, ¿no? Dice, oye, estos tíos cómo han cargado aquí un proyecto, está todo tan estructuradito, ¿no? Dice, bueno, esto lo enseñamos precisamente para que veáis que pues en los 5 o 10 minutos que está tardando José Manuel en hacerlo, realmente es una operación sencilla de hacer. Incluso en un proyecto que tenga cierta complejidad, pues ya habéis visto que la carga se hace, pues le das al botón y en unos segundos lo ha cargado, ¿no? O sea, que no es un trabajo ímprobo de organización el que sea necesario para definir la estructura de la base de datos. Y una vez que está definida, que ya está hecho, como ha hecho él, pues entonces ya sí que podemos empezar a enseñar las actividades, las mediciones, las comunicaciones, todas esas cosas que a continuación vamos a hacer con el teléfono móvil, que es un poco lo que queremos enseñaros hoy, ¿no? Pero esta parte es necesaria, porque si no, parecería que sale de la nada, y no es así, sale de un trabajo previo, sencillo, pero que hay que hacer, ¿no? Y que no es mágico, o sea, que se basa en algo existente. Perfecto. Vale, un poco por enseñar el resultado para que ahora después veamos el móvil, ¿vale? Pues bueno, se quedaría una estructura de trabajo como la que estamos viendo a continuación, ¿vale? Donde las actividades y subactividades y pudiendo ligar a ellas pues esas mediciones que nos irán dando, ¿vale? El avance de producción y de planificación de nuestras actividades, de nuestro proyecto en completo. Bien, pues dicho esto, nos pasaríamos ya a la aplicación móvil. En este caso, pues bueno, yo estoy con un usuario bienvenido, ¿de acuerdo? Que si vemos aquí, pues tiene una serie de actividades asignadas como responsable, ¿vale? Bien, de acuerdo. Pues nos venimos a la aplicación móvil. Bien, ¿qué es lo que tendríamos? Este proyecto que acabamos de cargar, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Bueno, voy a trabajar en uno que es exactamente una copia, pero que tiene un poco más nutrido para que veamos pues, más información en la herramienta. Como podéis ver, y ya os lo muestro para que veáis que todo lo que se hace, cualquier acción que se hace en la herramienta, sea desde web, sea desde teléfono, se comunica, es decir, tiene una notificación permanente, ¿vale? Que nos permite no tener que estar siempre dentro de la herramienta para saber qué es lo que está pasando, sino que yo voy a recibir alertas tempranas de todo lo que sucede, ¿vale? Como hemos visto aquí, que hemos sido asignados ciertas actividades. Y bueno, vamos ya a, oye, estoy en mi día a día, estoy en la obra, estoy trabajando. Tengo que reportar información, que al final pues lo hago mediante WhatsApp, mediante llamadas telefónicas o cada 2 semanas, pues en un folio apuntado en un boli, si no lo he perdido, pues me pongo a decir qué es lo que hemos hecho. Bien. Me meto en cualquier actividad, en este caso, pues bueno, imaginémonos, estamos trabajando en movimiento de tierra, en concreto, pues en la subactividad de excavación de pozo de zanja. Importante, ¿vale? Es una estructura muy reconocible para la gente de campo, es decir, sabes dónde estás trabajando y qué es lo que estás haciendo. Rápidamente localizas la actividad en la que tienes que mandar información. Bien, información después encontramos en primer lugar información de detalle, una pequeña descripción de esa actividad, bueno, quién es, cómo se llama la actividad, a qué actividad padre pertenece, lo podemos ver aquí, quién es el responsable de la misma, ¿vale? Bueno, el porcentaje que llevamos realizado y quiénes son los integrantes o componentes que están al tanto de lo que sucede aquí y que están participando en el desarrollo de la actividad. Bien. Primero de todo, oye, que he trabajado aquí, hemos terminado la jornada, ¿vale? Y esto es muy importante. Al final, mucho de las trabas o que muchas veces la gente es reticente a estos cambios, pues nos dicen que, oye, que cómo vamos a cambiar la metodología de trabajo que lleva la gente haciendo 40 años, ¿vale? Pero es que hay que darse cuenta que se llevan haciendo 40 años mal ciertas cosas y esas cosas hay que cambiarlas, hay que romper ese bloqueo. Ya la gente no acostumbra a reportar diariamente qué es lo que se ha hecho. De todas maneras, lo tienes que anotar en un papel. Depende del sector. Por ejemplo, en montaje mecánico y tal, pues se tiene que hacer diariamente. Se rellenan partes de trabajo diariamente. Y se hace cuando has terminado tu jornada, después de 12 horas en una parada, en una industria. Resulta que te tienes que ir a la garita cuando no tienes ya nada que ganas de coger la mochila y irte a casa a coger un papel que te tiene que traer un tipo, que tú tienes que rellenar, que te tienen que firmar y que tienes que entrenar, ¿vale? Entonces, es decir,
ya empezamos a dar un beneficio a la línea más baja, por decirlo de alguna manera, o más básica que participa en nuestro proyecto, ¿vale? Desde un inicio tú ya tienes un beneficio propio. Eso es muy importante de cara a que toda la cadena de implicados vean útil la herramienta para la parte del trabajo que les corresponde. Oye, pues mira, yo no me voy a anotar en un papel y me voy a pelear contigo a final de semana, sino que todos los días, cuando termine, yo como encargado, ¿vale? Y jefe del equipo que está trabajando en campo, pues te voy a decir que lo que se ha hecho, bien al final de la jornada, bien según se va ejecutando. Bien, tengo una descripción de lo que se tiene que hacer dentro de la actividad de excavación y pozo, es decir, no solo tengo una fuente de darte información, sino que también recibo instrucciones donde me da información como cantidad que se tiene que ejecutar, lo que queda pendiente, ¿vale? Y puedo indicar incluso el inicio y fin de cuándo se ha hecho ese reporte. Porque imagínate, ayer se me olvidó, ¿vale? Pero oye, te lo pongo hoy y te digo que esto se falló, ¿vale? Tengo siempre esa posibilidad. Meto una cantidad, por ejemplo, 20. Te digo cuándo se hace, ¿eh? El ejemplo que decíamos, imaginemos que este trabajo lo empezamos el lunes y lo finalizamos el viernes. Perfecto. Y además puedo hacerte una observación, ¿vale? Muchas veces, pues, porque han pasado las cosas, ¿no? Y después hay que dar explicaciones, hay que enviar correos, hay que comunicarse con terceros, ¿vale? Vamos a tener trazabilidad de todo en el momento en el que se ejecuta. No sé. Me voy a parar mucho, ¿vale? Voy a poner prueba. Y además de ello, puedo adjuntar un respaldo fotográfico. Es decir, respaldar fotográficamente. Habrá, evidentemente, cosas que sean más difíciles de capturar solo con una fotografía, pero otras que fácilmente se pueden capturar. Y mandamos toda esa información, ¿vale? Como veis, al final he tardado un minuto en decir lo que se está haciendo. Pero lo que me puedo ahorrar cuando termina la semana haciendo esto progresivamente tiene un valor añadido para la persona que lo hace, ¿vale? Ya desde la persona que lo hace, bastante importante. En rigor, sí, perdona un momento, José Manuel, en rigor, por repasar un poco lo que hemos hecho, ¿no? Dice, acordaos, hemos definido una base de datos en la que hay una serie de actividades, dentro de las cuales hay una serie de mediciones, y ahora hay un señor en la obra que está reportando sobre una medición concreta. El reporte sobre la medición concreta es una cosa que no es mucho más complicada que mandar un WhatsApp, porque realmente, a pesar de todo este lío de la planificación y de no sé qué, luego vais a ver cuando entréis vosotros en la aplicación que realmente el fulano que está en la obra solo ve las actividades que le dejan ver, aquellas en las que él participa. Él no ve el proyecto completo. El electricista ve las actividades de electricidad de la primera planta, electricidad de la segunda planta, en fin, como aquello esté organizado. O sea, no tiene necesidad de andar buscando, porque realmente él cuando entra en la aplicación ya entra en su sitio, ¿eh? Y cuando reporta la medición, ya reporta la medición en la actividad a la que él pertenece, ¿no? Y eso es lo que acaba de hacer José Manuel. Y en eso realmente es en lo que se basa el cálculo del avance de la obra, ¿vale? Pero estamos todavía solo en el reporte. Ahora vamos a ver la comunicación, vamos a ver la documentación y vamos a ver las incidencias, ¿no? Que son las otras tres patas de esa lista que yo os ponía en el flujo que necesitamos cubrir cuando estamos en la obra, porque todas esas cosas pasan y son necesarias de tratar, ¿no? Perdona, José Manuel, continúa. Perfecto, Luis, estupendo, muchas gracias. Bien, después tendríamos nuestras tareas, ¿vale? Que bueno, en este caso puede haberlas o no. Esto son simplemente chequeos, acciones que se tienen que realizar, que no tienen por qué tener un coste asociado, pero que también puedo ordenar, ¿vale? A la hora de tener controlado todo aquello que se necesita realizar, llegada de pedido o lo que necesitemos, ¿vale? O entrega de albarán, por ejemplo. Imaginaos la recepción de un material, por ejemplo, ¿no? Entonces yo de esta manera simplemente declaro que el material necesario para esa actividad pues me ha llegado, ¿no? Y bueno, hay un registro de que ese hito se ha cumplido y ese registro es trazable, ¿no? Porque yo sé quién ha sido el que lo ha reportado y cuándo lo ha reportado, ¿no? Y dentro de qué actividad. Y lo mismo, ¿vale? Puedo decir, por ejemplo, el caso que ha dicho, bueno, llegada de material, llegó el día 20, ¿vale? Imaginémonos que puede ser algo también, lo dejamos abierto el inicio y el fin porque puede ser algo secuencial, no tiene por qué ser una sola entrega. Y lo mismo, puedo hacer una descripción y una fotografía, ¿vale? Sí, hay una cosa que no hemos dicho, pero que por el hecho de estar utilizando un teléfono móvil, yo puedo dictar esas observaciones en lugar de teclearlas, porque todos los teléfonos móviles tienen reconocimiento de voz. Entonces yo a la hora de escribir algo, de escribir un mensaje o de escribir una
un pequeño reporte de lo que sea. No necesito quitarme el guante y empezar allí a teclear en el teléfono móvil, no, simplemente le doy al botón y le dicto lo que sea, ¿no? Y se queda escrito y lo puedo mandar, ¿vale? Pues, lo cual también es una ventaja importante y que todo el mundo sabe utilizar, o sea, porque todo el mundo manda mensajes de WhatsApp de audio, o sea, eso lo sabe utilizar todo el mundo. ¿Vale? Habéis visto el ejemplo ahora mismo y se manda, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esas dos opciones. Las mediciones, ¿de acuerdo? Y las tareas. Bien. Pasaríamos a los comentarios, ¿vale? Las comunicaciones. Importante. ¿Vale? Bueno, de los tantísimos ejemplos que ha puesto Luis, ¿vale? Uno de los más beneficiados aquí, pues el jefe de obra, que además de llevar el control y la gestión de la obra, tiene que administrar infinidad de correos diarios, WhatsApp, llamadas telefónicas y todo totalmente desordenado, por diferentes vías, del mismo canal, pero diferentes vías, ¿vale? Es decir, se puede volver una locura. Al final, no te desorganizas por completo, llega la hora de hacer un informe, de justificar algo y no tienes orden ninguno, ¿de acuerdo? Ahí ya empezamos a tener, pues se empieza a ver mucho deterioro o mucho perjuicio sobre nuestro proyecto, ¿vale? Y evidentemente pues eso acaba afectando económicamente, temporalmente y en cuanto a nivel de redacción. Bien, todo eso lo conseguimos solucionar mediante el reporte de las comunicaciones dentro de la herramienta. ¿Por qué? Porque damos una estructura para comunicar aquellas cosas que afectan a las actividades que estamos trabajando. Oye, partimos de que lo que hemos cargado es una planificación, ¿vale? Con actividades planificadas, pero pueden ser comunicaciones que afecten directamente al proyecto, etcétera, que permite crear actividades que no estén planificadas para comunicaciones generales y demás, ¿vale? Pero siempre vamos a tener una organización dentro de todas las comunicaciones que se generen por todos los implicados en nuestro proyecto. Podemos habilitar un canal para esos contratistas, podemos habilitar un canal para el cliente, es decir, solamente le vamos a dejar ver aquello o participar en aquello en lo que nosotros necesitamos que participen y con el orden que nosotros impongamos. De acuerdo. Realizo un ejemplo. Y lo mismo, ¿vale? Puedo realizar una fotografía, puedo subir una fotografía que ya tenga y muy importante esto también, puedo asignar etiquetas, ¿vale? ¿Qué me va a permitir las etiquetas? Filtrar o dar un nivel más de organización filtrado a toda la información. Cuando digo a toda la información me refiero a comunicaciones, documentación, incidencias, para rápidamente poder filtrar por temas también, ¿vale? A las comunicaciones, a la documentación o a las incidencias que realizo. Por supuesto, el sistema de etiquetas es configurable, o sea, que eso lo configura el usuario cuando define el proyecto. Eso forma parte de esas cosas de administración que no vamos a contar, porque eso pues, lo hace el jefe de proyecto al principio cuando define la estructura general, ¿no? Efectivamente. Vale, hago aquí una pausa, ¿de acuerdo? Como bien hemos dicho antes, notificamos tanto en app como en web y aquí tenemos una notificación, lo acabo de mandar, el comentario, ¿vale? Y simplemente, además de ellos, salen, lo que pasa es que me salen en la otra pantalla, no sé cómo lo podría mostrar, la notificación push aquí, ¿de acuerdo? De que, bueno, aunque no tenga abierta la herramienta, me van a avisar de que está sucediendo algo, de manera que rápidamente recibo esa alerta temprana que muchas veces es tan necesaria a la hora de abordar y de solucionar el problema. Vale, pues... Y el sistema, perdón, y el sistema de alertas también es configurable, ¿no? Porque imaginaos el jefe de obra que le recibe todo. Dice, bueno, pues al final estamos como estábamos, como os decía antes, ¿no? Si yo recibo todos los días 1000 mensajes, al final no leo ninguno. O sea, el sistema de alertas es configurable. Es decir, yo de determinadas actividades digo que las alertas le lleguen a determinadas personas, pero no a todo el mundo, no que le llegue a todo el mundo todas las comunicaciones, porque entonces nos volvemos igual de locos que estamos locos ahora con el correo y con el WhatsApp, ¿no? Efectivamente. Perdona, Luis, José Sí. Manuel, esto... ¿Puedes plantear plantillas de forma que tú puedas repetir las configuraciones de proyecto en proyecto? Sí. Sí. Lo puedes hacer. Vale, sí, eso es. Parecía así como... O sea, imagínate, tenemos ahora un día y ya lo tienes ahí guardado para simplemente retocar en cualquier otro proyecto. Eso es una pregunta muy interesante y además muy actual. Precisamente estamos ahora con una empresa chilena que participa en un programa de modificación de redes de agua en Chile y tal, y nos contaba que tienen 40 obras que son prácticamente idénticas
¿eh? Pero que son en distintos sitios, ¿no? Y entonces estamos trabajando con ellos en definir una estructura de proyecto que sea aplicable a las 40 obras para hacerlo todo exactamente igual, en las 40. Entonces, claro, defines esas plantillas que hemos dicho al principio de la planificación y de las mediciones y todo lo que haces lo haces idéntico. Y cuando vas a controlar los proyectos, esa es una cosa que hoy no vamos a contar porque no da tiempo, pues tú tienes una imagen visual de la totalidad de los proyectos con una sistemática común, lo cual simplifica el trabajo de una manera absolutamente inimaginable, ¿no? Imagínate, por ejemplo, lo que es la generación de informes, ¿no? Que también la vamos a contar ahora. La generación de informes pues es de tener que volverse loco buscando correos, buscando fotos, buscando documentos, a darle a un botón y que el informe salga solo, con una estructura que tú previamente has definido. Lógicamente hay una estructura definida por defecto para el usuario que empieza con la aplicación, pero luego esa estructura es configurable. O sea, el usuario más avanzado, pues luego ya se adapta a esa estructura del informe a las necesidades de su empresa, ¿no? Nosotros cuando empezamos con una empresa, siempre digamos, hay una etapa de consultoría con un proyecto piloto en la que trabajamos sobre esas cosas y luego la empresa es independiente, la empresa puede hacer lo que quiera con la aplicación, como es lógico, ¿no? ¿Vale? Perdona, José Manuel, sigue con lo No, del sí, chat. perfecto, gracias por la aclaración, Luis. Bien, ya por continuar, ¿de acuerdo? Cuanto a comunicaciones, tenemos los comentarios y el chat, ¿vale? Pues este chat está un poco orientado a lo que viene siendo meter ese WhatsApp para comunicaciones pues menos fundamentales, menos importantes, pero que tengan también esa funcionalidad, ¿vale? Estamos pensando en seguramente erradicarlo, porque bueno, al final queremos centrar el canal de comunicaciones en los comentarios, pero bueno, sepáis también que tenemos este chat. Y después, ¿vale? Ordenamos en el teléfono móvil, distinguimos entre galería y documentación, ¿vale? Galería, pues nos permite lo que hemos visto, ¿vale? Subir una fotografía en directo o, adaptándonos un poquito a las circunstancias, imagínate que hemos detectado algo, hemos hecho 4 fotos, pero oye, voy zumbando y no me da tiempo para pararme y sacarme. O está lloviendo, no puedo sacar el teléfono, ¿vale? Siempre puedo venirme a mis archivos, ¿vale? Y decir, lo quiero subir. En este caso, pues captura de pantalla, voy a subir alguna, ¿vale? Y subo 2, 3, las que necesito. ¿De acuerdo? Y esto me permite, pues, subir aquello que no me dio tiempo a subir en el momento que la realicé. Y ahora hablaremos sobre esto, ¿de acuerdo? La importancia de la trazabilidad y los datos que capturo. Bien, como veis, pues automáticamente voy recibiendo esas notificaciones, es decir, en tiempo real se va comunicando lo que sucede. Documentación, ¿de acuerdo? Que esto me permite tanto subir como visionar y implementar cierta documentación. Pues bueno, como podéis ver, todo tipo de documentación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues vámonos a un documento, un formulario, que bueno, es simple, ¿vale? Pero para que lo vean, nos permite rellenar, imaginemos, un parte de un PPI, un documento relacionado con calidad, lo que necesitemos rellenar o que tengan que rellenar agentes de nuestra obra. Pues digitalizando ese documento mediante una herramienta gratuita, que cualquier herramienta gratuita que exista en el mercado, en este caso nosotros utilizamos Chodo, pues podemos, un momento que guardo una copia, podemos editar y complementar todo este formulario, ¿vale? Puedo escribir, puedo rellenar, con opciones de un solo marcado, es decir, lo que necesitemos. Puedo poner la fecha en la que estoy realizándolo y puedo firmar, ¿vale? En este caso, pues imagínate que la primera vez que entro no tengo mi firma guardada, la haría y ya se me quedaría guardada para siempre. Bien, he rellenado el documento, lo tengo que soltar, bien para que ya lo reciban en la garita o en la oficina, o bien para que otro implicado salte a hacerlo, pues simplemente compartiría. Y además lo puedo compartir, eso es lo que hace WhatsApp, lo que hace cualquier herramienta, da un correo electrónico a la hora de compartir, ¿vale? La misma secuencia de trabajo. Y además, con la flexibilidad de que no lo tengo por qué mandar a esa actividad y a ese cajón, sino que lo puedo mandar donde yo quiero, ¿vale? Lo puedo mandar desde un proyecto diferente, ¿vale? En este caso, bueno, lo voy a subir al mismo para que veamos lo que quiero explicar. A mi actividad movimiento de tierra, en concreto, ¿vale? Pues quiero mandarlo, por ejemplo, perdón, la voy a mandar a la 02, excavación de pozos. Y además, pues lo quiero subir sobre un documento. Es decir, quiero versionar ese documento. No quiero crear 2 documentos iguales, sino versionar.
pues lo puedo hacer seleccionando el mismo documento y vemos que en este caso en vez de subiendo me pone editando, ¿vale? Porque el que estoy editando es este de aquí. Y accedemos de nuevo y lo visionamos. Vemos que ya aparecería con las últimas modificaciones que bueno, acabo de realizar en este momento, ¿vale? Bien. Y además de galería y documentación, ¿de acuerdo? Ya pasaríamos a un aspecto bastante importante, uno de los más importantes que se maneja en la herramienta. Espera un momento, antes de las incidencias, que quería hacer un comentario sobre los documentos. Los documentos no solamente, bueno, no solamente los puedo cargar desde el móvil, porque además eso no es lo normal. Lo normal es que yo pueda cargar desde escritorio todo tipo de documentos. Por ejemplo, puedo cargar los planos, de manera que yo los vería con el móvil. Si bien es cierto que es curioso, pero nadie nos ha pedido que hagamos la visualización de WG. O sea, la gente los carga en PDF y los baja en PDF. Probablemente terminemos de meter un visualizador de WG también, pero hasta el momento nadie, la verdad es que nadie nos lo ha pedido, ¿no? Y podemos cargar instrucciones de trabajo concretas. Imaginaos, por ejemplo, lo que puede ser el mantenimiento de una infraestructura. Estamos hablando mucho de construcción, pero imagínate el mantenimiento de una carretera, ¿no? Oye, pues yo puedo cargar las instrucciones de mantenimiento o los planes de mantenimiento, los puedo cargar de manera que la brigada que está con la furgoneta paseándose por allí, todos los tíos llevan un móvil en el bolsillo, abren el móvil, abren la actividad correspondiente a la inspección del pórtico de señalización de no sé qué, y allí tienen pues el manual, los esquemas eléctricos o lo que sea. Evidentemente el móvil no es una buena herramienta para visualizar información gráfica, no lo es. Pero bueno, peor es no tener nada, ¿no? Es decir, que oye, si yo tengo esta posibilidad, pues el que la quiera utilizar, que la utilice, y el que no la quiera utilizar, que no la utilice, ¿no? Porque realmente el teléfono móvil al final, por cuestión de tamaño, pues me viene muy bien para mandar información información de texto o fotos y tal, para visualizar no me viene tan bien. Pero bueno, esa posibilidad existe y la tengo disponible, ¿no? Perdona, José Manuel, ibas a contar lo de las incidencias y te corto. Disculpa que ya que estás, Sí. ya que hay interrupción, aprovecho. Javier Sí, Vallejos. aprovechad, bueno, preguntad lo que queráis cuando queráis, claro. Sí, más que pregunta, quisiera hacerle un comentario en relación a una experiencia que a mí me tocó vivir hace varios años atrás. Y me presentaron una herramienta que, a ver, era totalmente distinta. Lo que buscaba era capacitar a la mano de obra, es decir, que ellos vieran los planos, que leyeran las especificaciones técnicas, pero básicamente el incentivo que puede servir también para esta aplicación, y pues, en el fondo por ahí va el planteamiento, es el de gamificación. ¿Y cómo lo planteaban en esta otra aplicación? De que a medida que iban usando la aplicación los distintos usuarios, o podían irse más temprano el viernes, o tenían cierta bonificación de sueldo si es que Qué cumplían bueno. cierta cantidad de horas. ¿Y qué es lo que se buscaba? Era justamente eso, incentivar a que se incorporen los datos dentro de las herramientas, porque el problema finalmente, las herramientas están muy bien pensadas y están muy bien hechas, y acá tenemos una muestra clara de que eso es así. El problema se genera más que nada con que las personas efectivamente la ocupen de manera correcta y se les incentive a incorporar los datos, porque el análisis de datos no lo hace una persona, lo hace obviamente la máquina, y la máquina es quien procesa, pero finalmente son las personas las que le introducen la información y las que tendrían que hacerlo de la manera correcta y sacarle más beneficio. Y en ese sentido es algo que, si bien se puede implementar en la herramienta, va a depender obviamente de cada dueño de empresa si lo quiere hacer de esa manera o no, pero es una alternativa que creo que es bastante buena, que se podría desarrollar a futuro, y claro, finalmente si yo soy más productivo dentro de menos tiempo, tiene sentido de que los días viernes, por ejemplo, me puedo ir más temprano, y si tengo ese incentivo, probablemente vaya llenando esa información de manera constante para asegurarme de tener eso, o lo mismo La con un incentivo experiencia, económico u otras cosas. sí, la experiencia que nosotros hemos tenido hasta la fecha es que, digamos, ese incentivo se vende solo, ¿no? Pero me parece muy buena la idea. O sea, que si nosotros, la experiencia que tenemos hasta ahora es que la gente ve rápidamente que reportando de manera frecuente, dependerá de la obra, pues tendrá que ser por la mañana y por la tarde, o tendrá que ser por la tarde solo, o tendrá que ser reportando de manera frecuente, ahorran tiempo porque hay menos partes que luego rellenar al final de la jornada, menos informes en los que hay que buscar la información y tal para realizar, y al final, como decía Javier, el viernes te puedes ir antes, ¿no? Pero la experiencia que hasta ahora hemos tenido nosotros es que eso
ocurre de manera natural. Ahora bien, como idea para promocionar el uso de una herramienta en un proyecto o en una obra determinada, el incentivar a la gente de alguna forma, digamos, pecuniaria, incluso, pues oye, ¿por qué no? Pero eso ya, claro, eso ya depende del empresario, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Claro, es que finalmente quien está en obra a veces no es quien emite los informes, por lo tanto, bueno, en algunos casos sí, a lo que voy. Un grupo podría levantar un muro, pero finalmente le informa al administrador de obra, así se le llama al menos en Chile, y el administrador de obra en el fondo quien tendría que ir a tomarle la fotografía, pero si es el mismo capataz, podría hacerlo mucho más rápido y Claro, así en el fondo se optimizan los tiempos de todo. pero un beneficio inmediato de este tipo de aplicaciones es que el número de desplazamientos a la obra se reduce drásticamente. O sea, porque si tú realmente tienes la información y la tienes actualizada, en muy poco tiempo tienes confianza en que esa información es correcta y no necesitas desplazarte. Y eso es un ahorro importante, depende de la obra, ¿no? Pero Claro, pero nosotros ahí tenemos un depende ejemplo. de, perdón, depende de la persona que está en la obra que efectivamente te aporte en el fondo con eso, y al menos desde la visión desde Chile sería como, bueno, si a día de hoy no gano nada con hacerlo, mejor no lo hago, Bueno, porque pues la efectivamente, gente que está en obra y que a lo mejor hay que trabaja tiene una incentivar. visión así, claro. Era, A lo era un mejor hay que poco por ese incentivar. lado por donde iba Sí, el uno comentario de los también. ejemplos, uno de los ejemplos que tenía en las diapositivas y que no he enseñado es una línea férrea que se está haciendo en Uruguay. Una línea de prácticamente 300 kilómetros. Claro, en una obra de 300 kilómetros de largo, imagínate lo importante que es no tener que andar desplazándote a lo largo de los 300 kilómetros, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, que si no nos consumimos el tiempo y os entretenemos más de la cuenta. Muy bien, vale, pues voy con lo que nos quedaba pendiente, ¿no? Serían las incidencias, ¿vale? Como decía, es un punto bastante importante, ¿vale? Al final, en las obras, pues, estas incidencias que se pueden aplicar, pues, como su propio nombre indica, incidencias puras y duras, es decir, accidentes, cosas no planificadas que al final me pueden afectar económica y temporalmente a mi proyecto. Pues bueno, se pueden utilizar en muchos niveles, ¿no? Desde no conformidades, accidentes, paradas, lo que necesitemos. Bien, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nos encontramos en la actualidad? Pues que, como bien decía Luis al principio, ¿vale? Que sucede el problema e intento primero, pues a ver si yo lo puedo solucionar y cuando termino de informarlo por un motivo o por otro, es tarde, ¿no? Y lo que era un granito de arroz se acaba convirtiendo en una montaña y acaba afectando a muchas más cosas del desarrollo de mi proyecto. Bien, eso nos permite, ¿vale? Con una metodología y una buena organización, pues alertar muy temprano de cualquier cosa que suceda. Y no solo alertar de ello, ¿vale? Sino crear un equipo de trabajo específico para trabajar sobre el problema en cuestión que estaba aconteciendo. Bien, hago un pequeño ejemplo. No me extiendo mucho, ¿vale? Perdonad, no me extiendo mucho en los ejemplos para no perder mucho tiempo. Bien, como decíamos, podemos etiquetarlo todo, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, producción. Y tengo además una de las funcionalidades muy importantes de cara a diferentes tipos de las posibles tipologías de obra que podemos encontrar es referenciar, es decir o marcar el punto en el que está aconteciendo la incidencia en cuestión. Bien, en este caso podríamos usar la ubicación, ¿vale? Automáticamente reconoce el punto en el que nos encontramos y crearíamos esa incidencia. Perfecto. Una vez creada, ¿vale? Y vengo aquí a buscarla, que es esta última que he hecho. Tengo la posibilidad, ¿vale? Como veis automáticamente, pues bueno, se ha incluido al responsable de la actividad, ¿de acuerdo? Que lo hace responsable de la incidencia por una lógica común, ¿vale? Si eres el responsable de una actividad, tienes que estar y ser el responsable y el que decida si algo se cierra o no dentro de lo que sucede en tu actividad. Pero ahora además puedo crear un equipo específico para trabajar en la resolución de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo solo la opción de tirar de las personas que participan en mi actividad, sino de todo el grupo o equipo que trabaja en mi proyecto, ¿vale? Por lo que sea, puede ser una incidencia que esté aconteciendo en una actividad de movimiento de tierra, como sucede aquí, pero oye, hay un servicio afectado y necesitamos tirar de una parte que no está trabajando dentro de esta actividad, ¿vale? Pues yo tendría aquí todo el equipo que participa en mi proyecto, sea de mi empresa o sea un subcontratista que he decidido incorporar. En este caso, por ejemplo, pues me incorporo a mí, voy a incorporar a Luis, ¿vale? Y como decía, el ejemplo de ese subcontratista que no está dentro de mi organigrama de empresa, pero que sí participa en mi proyecto,
y que puedo querer aquí dentro, ¿vale? Pues lo podría añadir también. Automáticamente, como veis, ¿vale? Se recibe la información de que se ha creado una incidencia y que ha sido asignada, ¿vale? Y pinchando directamente en la notificación me lleva dentro del cajón, donde ya tendré una descripción, un espacio para poder realizar comunicaciones, ¿vale? Y lo voy a enseñar también desde el teléfono. Un espacio para poder realizar comunicaciones, que sería el de aquí, los comentarios y el chat. Y, por otro lado, un cajón donde poder reportar tanto información fotográfica, documentación gráfica, como cualquier tipo de documentación que se genere o que se necesite para solventar, solucionar o dar por cerrada dicha incidencia. Importante de esto, cuando se cierre la incidencia, automáticamente tendremos la marca de inicio, la marca temporal de inicio de la misma, es decir, cuándo se alertó de la incidencia, toda la información, comunicaciones, documentación, respaldo fotográfico que se ha recogido durante la resolución de dicha incidencia, ubicación de la misma y fecha del cierre de la incidencia, ¿vale? Esto automáticamente, y ahora lo veremos cuando genere los informes, nos permitirá pues, generar un informe concreto y específico de la incidencia y de cómo se trabajó durante la resolución de la misma. Bien, Fijaros pues... que para las actividades no planificadas tenemos dos posibilidades, ¿no? Podemos definir actividades dentro de la aplicación, si bien es cierto que eso con el móvil no se puede hacer, hay que hacerlo con la aplicación de escritorio, o podemos definir incidencias, cosa que sí se puede hacer con el móvil, en el caso de una avería, de un accidente, de un incidente de seguridad, todo ese tipo de cosas que normal, lógicamente no pueden estar planificadas, porque no sabes si van a ocurrir o no, pues abres un cajón equivalente a la actividad con todas las posibilidades de comunicaciones, control documental, etcétera, como nos acaba de comentar José Manuel, ¿no? Y muy importante, ¿vale? Como hemos estado viendo, toda la información que hemos estado reportando ha estado dando un avance en cuanto a producción, ¿vale? Todas las mediciones que hemos reportado, las tareas que hemos comunicado, en cuanto a la fecha de la planificación, puesto que estamos metiendo también el tiempo en el que se ejecuta los días que consumimos en realizar dichas mediciones. Y además, pues una alerta temprana de en qué estado se encuentra, si se contiene una incidencia, si se encuentra completada, si todavía está en curso, si nos encontramos fuera de plazo, dentro de plazo, ¿vale? Es decir, tenemos información que, gracias al reporte que se hace de forma sencilla desde campo, pues a la hora de gestionar, controlar y tener una visión global de cómo va nuestra obra, nos facilita mucho. Y aquí quiero reparar, que era el último punto de la diapositiva que seguimos en cuanto a la metodología de trabajo, en los informes, ¿vale? Hemos visto cómo se organiza toda la información. Como bien decía Luis, llega al punto en el que tengo que generar un informe y tengo que empezar a nutrirlo de lo que yo me acuerdo, de los correos electrónicos que he mantenido con los diferentes implicados, de las llamadas telefónicas, de la información que me han mandado por WhatsApp, todo eso organizarlo en mi cabeza, después cogerlo y llevarlo a un mismo documento, ¿vale? Organizarlo dentro del documento, es decir, un tiempo y un esfuerzo que no se dispone siempre, ¿no? Del que no se dispone siempre. Bien, pues como aquí tenemos toda la información estructurada, puedo decir de qué actividades quiero el informe, si la quiero de todo el proyecto, si quiero una actividad concreta. Y además puedo decir qué quiero que contenga el informe. Imaginémonos, quiero comunicaciones, quiero documentación, copio el chat para que sea un poquito más sencillo, sus actividades e incidencias. Bien, generaría ese informe que se genera en segundo plano, es decir, yo puedo seguir trabajando con la herramienta mientras se genera dicho informe y me puedo venir, por ejemplo, a ver todas las incidencias que tengo creadas, ¿vale? En este caso, pues, aquí vemos todas en las que yo participo y que están creadas, que puedo ir filtrando, ¿vale? En este caso, pues, bueno, tengo las fechas de apertura, no tengo las de cierre, porque todavía se encuentran abiertas. Vemos que ya se comienza a descargar nuestro informe. Y otro punto importante es que, bueno, hemos estado recogiendo todas las mediciones que tengo en mi presupuesto y que, oye, pues como me han ido reportando, llega la hora de certificar o quiero saber cómo se encuentra mi obra y tener un valor, una visión general, pues puedo generar un informe. Además, un informe que puedo generar por periodo. Es decir, yo he estado metiendo cantidades y he estado diciendo cuándo se han metido esas cantidades. Eso es muy importante a la hora, por ejemplo, de certificar. Vale, pues puedo seleccionar un periodo cualquiera. Me voy a venir porque este proyecto ya es antiguo, ¿vale? Porque salga bastante más completo, me vengo a primeros de año hasta el día de hoy. Bien, y genero ese informe, ¿vale? Se empieza a generar y ahora lo veré. De acuerdo. Por un lado,
el que hemos visto, que hemos descargado, que sería este que tenemos aquí, y que tiene la misma estructura que hemos creado en cuanto a la actividad, ¿vale? Primero de todo, decir, pues bueno, que nos venimos a cada una de las actividades, cada una tiene su informe, decir que este formato, es decir, los informes son totalmente adaptables, nosotros tenemos este formato por defecto, ¿vale? Es el que mostramos siempre, pero esto nos gusta decirlo, es decir, esto es personalizable a el formato que desee o que quiera el cliente en cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros capturamos los datos, los organizamos. Como quieres que te los mostremos, ya es algo que decide en este caso pues quién es la empresa implicada, ¿no? Donde tendremos, pues bueno, un documento PDF que nos hará un resumen en detalle de cómo está nuestra actividad, en este caso la actividad de excavación de pozos y zanjas, que es la que hemos estado trabajando, con responsable, el estado en el que se encuentra, fecha en la que estaba planificada realizarse, quiénes son los participantes, si hay colaboradores, todas las comunicaciones que se han mantenido. Además, pues bueno, algo importante es que las respuestas son anidadas y muy fundamental el dato de la trazabilidad, ¿vale? Es muy importante saber que podemos respaldar nuestro proyecto con todo lo que se va haciendo aquí. Y por último, pues bueno, tendríamos todos los documentos asociados a modo miniatura y exactamente igual, ¿vale? Con trazabilidad de quién y cuándo sube de la documentación. Además de, bueno, un pequeño resumen de todas las incidencias que contiene, en este caso, la actividad, ¿vale? Después, por otro lado, tendríamos todos esos documentos que se han ido subiendo a la actividad, pues, de forma extraíble, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que no queden encajados ni en un PDF ni dentro de la herramienta, sino que tú puedas extraer de forma masiva y que puedas llevarte a cualquier otra base de datos o utilizarlo para lo que se necesite. Y por último, lo que decíamos, perdón, un documento específico, ¿de acuerdo? Por cada una de las incidencias que se han creado, ¿vale? En este caso, pues bueno, me voy a uno que tenga algo más de información, este de aquí, donde tendremos, pues, lo mismo, un informe de efecto, ¿vale? Que nos indica, pues, la incidencia, fecha en la que se abrió, el estado de la misma, ubicación, quiénes están participando en la resolución, además, pues bueno, de todas las comunicaciones y documentación exactamente igual, por lo que hemos visto. Y por otro lado, un segundito, porque en algo he tenido que dejar aquí. Sí, lo hacemos así segmentado, mientras saca el informe de certificación. Lo hacemos así segmentado porque, bueno, por ejemplo, en el caso de las incidencias pueden corresponder a distintos aspectos que nosotros queremos contar, pues yo que sé, al cliente o al coordinador de seguridad y salud o a la dirección de obra, ¿no? Y dice, bueno, pues oye, hay un informe separado de cada una y luego tú ya, pues eso lo juntas todo y lo encuadernas junto o se lo mandas a quien corresponda, ¿no? Y con las actividades igual, o sea, te puede interesar mandar un informe completo a alguien o te puede interesar mandar informes parciales. Dice, bueno, pues nosotros por defecto lo segmentamos. ¿Que la compañía quiere juntarlo? Dice, bueno, pues le damos a elegir entre que salga todo junto o que lo junten ellos luego y lo peguen todo en un mismo PDF y lo envíen, ¿no? Eso ya es cuestión de cada cual, ¿no? Un segundito. Vale, tengo que tener algún problema con la descarga, porque ya me ha hecho algo raro cuando he descargado el otro y no puedo descargar. No sé, Luis, si tú puedes descargarte el informe, porque estoy teniendo algún problema con la descarga. Voy a intentarlo y, bueno, estas son las cosas Directo. de hacer las cosas así en directo, que a veces pues pasan estos asuntos. Vamos a ver si yo puedo. Oye, mientras lo vais... No lo consigo. Bueno, pues nada, o sea, de igual forma que se genera un informe de actividades, se genera un informe con el que se puede certificar. O sea, se puede mandar la información de vuelta a Presto o lo que sea, o se puede generar desde aquí. Y lo que sale, pues es una hoja Excel, pues en la que tú ves lo que llevas hecho desde origen, lo que has hecho en el mes, en fin, lo normal de un informe de certificación, ¿no? Ibas a decir algo, Evelio, y te he interrumpido, perdón. Sí, no, decía mientras tratabais de solucionarlo, respecto a las incidencias, se me ocurría si tenéis
alguna forma de incorporarlas o de enviarlas en formato BCF, que a lo mejor os permitía enlazarlas con un modelo, bueno, a lo mejor no, seguro, os permitía enlazarlas con un modelo 3D en el formato estándar de la Building Smart. Pues Como no lo preguntas, me tenemos, imagino la no, respuesta. no lo tenemos todavía, no lo tenemos Pues todavía. Pero que vamos, sepas que es un ya nos formato. ya nos has abierto ahí un mundo en el que, lógicamente, nada más. Os lo comento, Luis, porque es que los datos los tenéis, con lo cual Sí, codificarlos en formato BCF, que es un formato muy, muy, muy sencillo de implementar, es un momentito. Tienes las fotos, tienes el operario, tienes la fecha y el lugar. Vamos, sería sencillísimo incorporar esa posibilidad. pues lo miraremos. En este momento no lo tenemos. Ah, No, bien, no nos bien. lo ha pedido nadie todavía y no lo tenemos aún, ¿no? Bueno, nos estamos yendo un poco de tiempo. Realmente tampoco hay más que contar. O sea, que si lo que queríamos era mostraros un poco, pues con el móvil, las cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces yo ahora os voy a enseñar la diapositiva en la que os digo los usuarios. Hemos creado un proyecto, que es un proyecto mudo, es actividad 1, actividad 2, actividad 3, subactividad 1, subactividad tal, y hemos creado 12 usuarios ciegos, coger cada uno el que queráis, y si dos concurrís en el mismo tampoco pasa nada, no va a haber ningún problema, para que podáis trastear un poco con la aplicación y podáis subir un documento y reportar una medición y ver un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla con vosotros y a ver, y os enseño la diapositiva. Esta es un poco la diapositiva de cargar la aplicación, que supongo que los que ya la han cargado pues ya no necesitan estas instrucciones porque ya lo han hecho, ¿no? Aquellos que la tenéis cargada os sale esta pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve. Vale. Os saldrá esta pantalla. Entonces, en esta pantalla lo que tenéis que hacer es empresa nanogrado. ¿Vale? Usuario, hemos creado 12 usuarios. Usuario 01 a usuario 12 @gmail.com. Estas direcciones de correo son falsas, o sea, no existe un correo. Bueno, a lo mejor existe, pero no lo hemos comprobado, ¿no? Es decir, es simplemente una cosa que tiene pinta de dirección de correo electrónico, porque los usuarios digamos, de PC Tracker son siempre direcciones de correo electrónico, ¿no? Pero vamos, aquí no sé si el usuario si alguien le manda un correo va a recibir algo, porque no sé si existe o no, pero vamos, estas son simplemente usuarios fake para poder utilizar la aplicación. Y como contraseña todos tienen la misma EPC Tracker, ¿no? Entonces, cuando entréis en la aplicación, aquellos que se la han bajado y han intentado entrar, pues no lo han conseguido porque no tenían un usuario Luis, para ahora poder. mismo en Cochabamba hay un tipo que se está acordando de la madre del que dio Sí, su correo electrónico de Gmail. efectivamente. Entonces, lo primero que sale pues es esta pantallita, en la que te dice que aceptas las condiciones. Y una vez que te sale esta pantallita, pues te sale esta otra en la que te dice que tienes que activar la localización, ¿no? Y entonces una vez que activas la localización, pues sale otra pantallita, no la tengo en la diapositiva, que es el proyecto BIMRAS, me parece que se llama. O algo así. Proyecto Y tipo entonces, BIMRAS. exactamente, en ese proyecto entráis y ahí ya veis las pantallas que ha enseñado antes José Manuel. Es un proyecto que está vacío, o sea, en ese no vais a ver nada porque no está vacío, es decir, que no, ahí es para que cada uno cargue lo que se le ocurra y vea un poco y trastee un poco cómo se hacen estas cosas. Vale, tengo que avisar un poco, ¿vale? Porque además está hecho conciencia, que algunos usuarios no veréis todas las actividades, tendréis algunas subactividades a las que no tenéis acceso, ¿de acuerdo? Está hecho un poco a conciencia para que veáis pues, la posibilidad que tenemos a la hora de gestionar y dar permisos de acceso y a quién queremos dar visibilidad de las actividades. Bueno, y luego ha habido una serie de cosas que antes no hemos contado. No os voy a contar ejemplos porque tampoco tiene demasiado sentido. Nosotros, mientras cargáis y tal, bueno, pues estamos en la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, llevamos la Secretaría del Grupo de Trabajo de Digitalización de Infraestructuras, en el que participan pues muchas empresas importantes, mucho más importantes que nosotros, ¿no? Nosotros al fin y al cabo somos chiquititos y tal. Y luego, bueno, tenemos cierta presencia en foros
como por ejemplo el curso que promueve la Fundación Telefónica, la Fundación Laboral de la Construcción y la COE, se llama Nanogrado Construcción 4.0, y que, bueno, para aquellos interesados en la aplicación, lo recomiendo vivamente, entre otras cosas porque es gratis y tenéis el uso de la aplicación gratis, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí tenéis manuales y tenéis vídeos explicativos y tenéis de todo. Y bueno, digamos que profundizar un poco en el conocimiento. Nosotros encantados de que nos llaméis y que de todo tipo, pero que aquí lo tenéis gratis y prácticamente anónimo, ¿no? Quiero decir que podéis hacerlo. Y entonces dentro de este nanogrado hay uno de los cursos, porque el nanogrado tiene 8 cursos, uno de los cursos es el uso eficiente del smartphone para la gestión de proyectos y aquí incluye el PC Tracker, ¿no? Y digo, o sea, incluye el uso completo de la aplicación, o sea, no hay límites, solo para un usuario, eso sí. Pero tenéis todo, tenéis los manuales, tenéis los vídeos explicativos con todo, con la parte de escritorio, con la parte de móvil, etcétera, ¿no? Luis, Y luego, aunque bueno, sea, pues aunque sea solo para un usuario, la verdad que para probarlo y a mí se me está ocurriendo, para llevar un diario de obra de una obra concreta, sería fantástico. Sí, para eso es perfecto, ¿eh? O sea, si tú llevas un diario de obra, por ejemplo, de una obra tal, perfecto. Y quiero decir, da igual cómo sea la obra, o sea, quiero decir, puede ser la reforma de un piso o puede ser un obrón, o sea, quiero decir que eso ya pues dependerá del usuario. Y luego, bueno, pues intentamos hacer eventos como el de hoy, pues con todos los que nos dejan, ¿no? Y entonces hemos hecho eventos, tenemos un acuerdo con el CEU, tenemos otro con la Universidad de Nebrija, estamos con bastantes de los colegios de ingenieros industriales. Bueno, yo soy ingeniero industrial y entonces uno tiende a relacionarse con sus afines. Y entonces con muchos colegios de ingenieros industriales que son oficinas Acelera Pyme, sabéis que hay un plan del Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital para promover la digitalización en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues estamos colaborando con varios colegios de ingenieros industriales y bueno, pues ya digo, con todo aquel que nos deja, pues contamos cosas como esta, ¿no? Y bueno, hemos presentado un proyecto al consorcio MetaBuilding para hacer esto mismo que hacemos con la planificación y el presupuesto, pues hacerlo a través de formatos IFC, de los cuales pues vosotros sois los reyes del mambo, es decir, que aquí en todo caso vendríamos a aprender, no a enseñar. Pues a través de formatos IFC poder interaccionar con todas las herramientas de BIM y lógicamente, digamos, nuestra pretensión es desde el móvil poder manejar de una manera sencilla aquellas partes del formato IFC que se refieren fundamentalmente a la planificación y al presupuesto, aunque también podría ser posible visualizar los modelos, ¿no? Porque de hecho, nos ha dicho un pajarito que estáis buscando cómo encajar con IFC JS. Efectivamente, claro, efectivamente. Vamos, de hecho, ya estamos en relación con Antonio también y bueno, pues lógicamente, claro, con IFC-JS pues se nos abrió el cielo, ¿no? Es decir, cuando vimos aquello dijimos, joder, pues fíjate, macho, si esto ya está hecho, o sea, realmente esta parte que es un marronazo, pues está resuelta, ¿no? Y ahí estamos también, ¿no? Y bueno, pues hemos presentado un proyecto, como digo, el consorcio MetaBuilding, esto es una cosa de la Unión Europea y tal, estamos con una empresa portuguesa y con 2 empresas españolas, a ver si nos dicen que sí, y bueno, pues dentro de unos meses pues esto saldrá. La verdad es que tú, Evelio, me has oído contar esto de que estamos con el IFC desde hace muchos meses, pero la verdad es que entre unas cosas y otras pues no terminamos de arrancar, ¿no? Porque no te preocupes, cada vez que a mí nuevo tenemos y no terminamos de arrancar. Mamba ya me dice lo mismo, así que estamos igual. Y bueno, esto es las diapositivas de la aplicación y me parece que no hay... Oye, aprovecho para soltaros una cuestión que han planteado en Twitch en el canal de... Bueno, fuera del canal de Zoom. En plan, preguntaban, bueno, más que una pregunta, era una reflexión. Decían que no entendían la utilidad del GPS del móvil. Y decía, a menos que sea localizar al operario dentro de la obra. Claro, si es una obra de una reforma de un baño, no tiene mucho sentido el GPS. Pero si es una reforma de una carretera, pues tú lo has dicho antes, localizar al tipo en la... El tema es ese, ¿no? Es verdad que hay muchas obras se realizan dentro de un edificio en el que no hay cobertura GPS, cierto, pero muchas se realizan a campo abierto donde sí hay cobertura GPS. Entonces, bueno, pues y además que cada uno utilice... Si está el que está como, digamos, el operario introduciendo datos, igual no le ve sentido al GPS, pero el gestor que está en el despacho y que tiene 15 obras abiertas, saber de dónde viene cada una, supongo que sí que tendrá su... No, claro, vosotros fijaros la diferencia que hay
entre ver todos los días, pues imaginaros, decenas o centenas, ¿no?, de fotos de distintas obras, todas geolocalizadas, pero colocadas en una estructura de base de datos que sea fácilmente reconocible, o recibir por WhatsApp esas mismas 100 fotos y luego tú tener que repartirlas, ¿no? O sea, la diferencia son muchas horas de trabajo, muchas, ¿eh? O sea, no Sí, una ni dos. o que Aquellos que lo directamente hayáis no lo hecho, hagas. O que ¿eh? directamente no lo o no lo hagas. haces, efectivamente, ¿no? O no lo haces, ¿no? Y otra Entonces, cuestión bueno, que... Perdón. sí, no, continúa, Evelio, perdón. Otra cuestión que planteaba era el caso en el que él decía, bueno, y que encontraba un problema con las certificaciones. Decía, ¿qué pasa si el BC3 de la medición está mal calculada la partida? Porque existiría un problema en el avance de certificación. Pero claro, también entiendo que no existiría un problema distinto al que existiría en cualquier momento, Claro. sin esta aplicación. O sea, si no están bien No, medidos... con esta aplicación puedes hacer una cosa, ¿no? Y es, con esta aplicación, en el momento que tú adviertes que eso está mal hecho, tú puedes comunicarlo, ¿eh? Y se puede hacer el cambio basándose en información veraz y trazable. Es decir, que bueno, que de alguna manera disminuyes la posibilidad de discusión, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, como tú bien has dicho, dice, no, el problema no es distinto con aplicación o sin aplicación. Si una medición o una planificación está mal hecha, está mal hecha. De esta manera, como tú facilitas la comunicación entre los agentes, pues facilitas un poco la resolución de ese problema, simplemente. Está claro que si lo localizas y lo identificas rápidamente, alguien tiene un problema. Sí. Muy bien. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, nosotros encantados de estar aquí todo el tiempo que vosotros queráis y que nos aguantéis, ¿eh? O sea que, Os voy a quitar la pantalla ya. Sí. Pues no sé, yo de verdad que al que llevo esperando que hable desde hace un rato es a Rafael Teresa. Porque, Me estaba conteniendo. coño, Está ya agazapado, es que te estaba hablando a ti. No, a ver, yo es que lo que veo es que no hace mucho más que no se puede hacer con Project. No, ahí discrepo diametralmente. Y ahora te voy a explicar por qué cuando acabes. Con Project Online tú puedes coger la planificación que se ha hecho en la versión de escritorio y puedes generar documentación, puedes analizar riesgos, puedes realizar el seguimiento de tareas en particular, puedes vincularlo con Planner, que prácticamente Planner os puedes crear todas las tarjetitas que estabais viendo, incluso puedes actualizar, o sea, la información del presupuesto, al igual que vosotros la metéis, la puedes meter en Project. No Bueno, con todas, yo no he visto a nadie que la meta, pero bueno, si tú sabes meterla, perfecto. O no sea, con todas las líneas de medición, pero sí el total. Es un campo más y al final tú puedes vincular a meter la medición real y que te calcule automáticamente el tanto por ciento de avance de la actividad. En ese aspecto, en tema de planificación y unir, al igual que vosotros importáis un Excel de manera simplificada, toda esa información la puedes meter en un archivo de Project. no te digo que no, o sea, no La manejo gestión Project. de incidencias, pues podría ser, pero Project en cada actividad tiene, en cada tarea tiene un campo que es un hiperlink, donde tú lo puedes vincular con un proyecto de Teams o con un SharePoint y tener una carpeta donde meter las fotos, las incidencias y todo. O sea, que se puede hacer directamente sin salir del entorno de Microsoft. Tampoco sé de qué coste estamos hablando de la aplicación. Porque, Pero más que claro, el coste, la dificultad, y creo yo, y donde más, donde realmente existe la brecha, es que sí, Project puede hacer el tema de unir los presupuestos y tal, meterlos como recursos, todo eso lo puede hacer, eh, pero ahora eso hay que alimentarlo. Y alimentarlo desde campo con Project Online en un teléfono móvil
con Planner, a ver, al igual que vosotros asignáis las tareas a personas, tú puedes con Project mandar una tarea a una persona concreta en Planner, y Planner es una aplicación que hay para iPad, hay para, bueno, y para teléfono móvil, y es bastante, o sea, yo no sé si la habéis utilizado, pero está muy bien. O sea, tienes tu tablero tipo Kanban, que he visto también que tenéis Sí, alguna zona donde poníais Kanban y sí, poníais Gantt, tenemos pero un que tablero digamos Kanban. que no sales del entorno Project, porque, a ver, el problema de todas estas aplicaciones pasa lo mismo que Revit. Al final, si quieres utilizar el plugin de Presto para medir en Revit, necesitas tener la licencia de Revit, necesitas tener la de Presto. Aquí también necesitas Project, pero si ya lo tienes, ¿por qué no lo utilizas? Bueno, aquí primero no necesitas Project. Nosotros no pretendemos competir con Project. O sea, Project es una herramienta de planificación maravillosa y o sea, nosotros no somos competencia de Project. O sea, ni lo No, no, pretendemos. si no hablo de competencia, digo que directamente esto se puede montar sin salir de un Es, archivo. O sea, es, que no es deja de ser un posible. seguimiento de obra con Sí. planificación, y puedes incluso sacar las certificaciones desde Project. Bueno, yo resaltaría dos cosas, ¿no? Probablemente tienes razón. Yo no conozco Project hasta ese punto como para... Bueno, no me cabe duda de que tú me estás contando una cosa que tú has hecho y que eres experto en el tema y me lo creo. Ahora bien, tú intenta contarle a los tíos de la obra lo que tienen que hacer para poder alimentar ese sistema. Entonces nosotros, la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros, lo que os hemos contado a vosotros hoy, la parte del móvil que necesita el tío de la obra, esa se la contamos al tío de la obra en 1 hora. Y lo hemos hecho unas cuantas decenas de veces, ¿eh? Y la gente en 1 hora aprende. Y con esa hora de ese tío ya sabe, y entonces tienes a los 100 tíos de la obra que están en condiciones de alimentarlo. Si luego tienes algún incentivo del tipo del que ha explicado antes Javier, o el incentivo natural que nosotros hemos visto, pues eso en muy pocos días funciona. En muy pocos días. A mí no me cabe ninguna duda de que seguramente en el mercado hay aplicaciones maravillosas que a nosotros nos pueden dar 100 vueltas. Ojito que para darnos 100 vueltas en el tema de enseñarle a la gente de la obra, ese del casco que está con los guantes y con el fichero que no ha hecho la EGB, a ese no hemos visto todavía ninguno que nos dé 100 vueltas. ¿Eh? No lo hemos visto, no quiero decir que no exista, o sea que seguramente existe, oye, porque hay gente muy lista por ahí que hace las cosas muy bien, pero nosotros no lo hemos visto, no lo conocemos, no nos lo hemos encontrado. O sea, cuando contamos esto a las empresas y vamos a los tíos de campo y se lo contamos, no nos hemos encontrado con que nos han dicho, oye, joder, pues fíjate, estuvieron aquí unos tíos ayer, que esto tuyo es una castaña, o sea, esto mucho mejor. No lo hemos visto, o sea, tarde o temprano aparecerá, pero de momento no ha aparecido. No, a ver, yo lo que digo es que no tienes que salir del ámbito de Microsoft. O sea, que Bueno, digamos que al final tienes tu correo, y ya te digo, no sé si conocéis la aplicación Planner, pero el tema de etiquetas y el ir pasando de sí. una cosa a tantos por ciento Bueno, ejecutados en plan Kanban. al final, esa en concreto no conocemos otras que, bueno, pues que hacen cosas parecidas, ¿no? O sea, lo que ocurre es que, por ejemplo, con Project, siguiendo con el ejemplo de Project que has sacado tú, ¿no? Dice, bueno, yo no sé cómo con Project puedes tener las comunicaciones trazables guardadas todas de manera organizada. Porque claro, tú con Project y Slack o con Project y no sé qué, puedes tenerlo todo. Pero ojo, es que aquí está todo junto y está clasificado desde el principio. ¿Eh? Entonces, claro, que luego tengas las comunicaciones, que sean trazables o no, y las tengas bien organizadas, bueno, eso no, a lo mejor en determinados proyectos no es muy importante, pero en otros es absolutamente vital. Yo, A desde verlo. luego, lo que sí le doy, el valor que le he visto en su momento y que le veo cada vez que lo explicas, Luis, es la facilidad con la que, tú lo has dicho, cualquiera, desde el eslabón más arriba en la cadena hasta el eslabón más abajo en la jerarquía, puede no digo 1 hora, pero en una tarde, tener perfectamente conocida la aplicación y ponerse a funcionar.
que a fin de cuentas es una pega que vemos muchas veces en otras herramientas, y que a mí por lo menos sí me echan en cara muchas veces cuando les digo, no, pero es que si conectas tal con tal, lo tienes muy fácil. Y dices, sí, claro, lo tienes muy fácil tú, que Claro, conoces las dos herramientas y que exactamente. conectas perfectamente, pero yo necesito algo que sea mucho más básico. Y dices, bueno, pues hombre, yo El desde tema, luego bueno, y como... además, digamos, el objetivo de... Volvamos al principio, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué hemos venido hoy nosotros? Hemos venido porque hemos visto que, bueno, existe una inquietud, que es la inquietud que manifestaba Evelio en ese post, de que realmente hay una herramienta que todos tenemos en el bolsillo que se utiliza poco. Y es verdad que se utiliza poco. Y dice, oye, pues esta es una manera de utilizarla más, para meter más digitalización en ese Jurassic Park de la digitalización que sigue siendo la obra, ¿no? Eso que tú cuentas, Rafael, yo primero te agradezco mucho que nos lo cuentes porque yo no era conocedor de una serie de cosas que has manifestado tú y por las cuales te doy las gracias, ¿no? Porque pero sospecho que es que eso, contárselo a los tíos de tal, es complicado, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues el definir en Project, ¿no? El definir hay una cosa que nosotros hemos dicho de pasada, ¿no? El organigrama de la obra, los grupos de comunicación, todo ese tipo de cosas bueno, no hemos contado porque forman parte un poco de la organización de la aplicación. Eso, no sé, yo no sé cómo se lleva en Project, por ejemplo, una estructura de una compañía que tenga muchas secciones con muchos proyectos distintos para integrarlos todos dentro de una misma aplicación, cosa que no hemos contado ahora, ¿no? Porque hoy veníamos a contar lo del móvil, o sea, que decir, en la hora y pico que llevamos, que ya nos hemos pasado de tiempo un montón, pues no podemos contar todo. Nosotros el curso completo de la aplicación, con todo, que lo hemos impartido ya en alguna universidad, tiene 10 horas lectivas. Entonces, en esas 10 horas lectivas cubrimos absolutamente todo. O sea, cubrimos desde cómo se define una empresa, la estructura de la empresa, los proyectos, la estructura de los proyectos, los organigramas, las localizaciones, cómo se establecen las localizaciones, las unidades de medida de las mediciones, o sea, cómo se cargan los proyectos de distintas formas, cómo se hace todo el tratamiento de generación de informes, de configuración, etcétera, ¿no? Y la parte, insisto, que nosotros creemos que, digamos, lo que toca decir hoy es la parte más importante, es de que en una hora, a ese del casco y el chaleco, nosotros le enseñamos lo que necesita. Y entonces automáticamente tienes a los cientos de miles de fulanos con casco y chaleco que hay en todas las obras de España con esa capacidad. Y ojalá nos lo comprasen algunos más, ¿no? ¿De qué coste y aquellos estamos que sean hablando? capaces de hacerlo con el proyecto, pues oye, pues muy bien. O sea, bienvenidos sean y adelante. O sea, ¿De qué coste estamos hablando? pues nosotros, el coste depende de los usuarios, ¿no? Depende del número de usuarios, ¿eh? Pero digamos que son decenas de euros al mes por usuario, ¿eh? Dependiendo del número de usuarios, pues pueden ser entre 30 a 40 euros al mes o 10 o 12 euros al mes por usuario, ¿no? 30 a 40 euros al mes por cada usuario que Por cada tenga usuario. posibilidad de... Sí, pero no te fijes en 30 o 40 euros al mes, ese es el precio para un usuario, que no tiene sentido. O sea, fíjate en el otro, que si tú vas a tener 200 usuarios, pues te va a salir a escasos 10 euros al mes por usuario, ¿no? Así que, pero bueno, eso, digamos, aquellos de vosotros que estáis interesados, pues os mandamos una oferta. Que decir, que nos Espero, contáis un espero poco lo que tener hacéis ese, y nos espero mandamos. tener ese quebradero de cabeza. ¿Perdón? Espero tener ese quebradero de cabeza de plantearme cuánto me cuesta 200 usuarios. Pero vamos, yo si no estoy mal informado, digamos, el equivalente en un usuario de Revit, por ejemplo, está en 400 euros al mes. Coño, pero con Revit, el Revit no te lo llevas a la hora. Y el Revit no te lo llevas a la hora, ¿no? Afortunadamente. Entonces dice, bueno, no, pero digo por establecer una comparación, ¿no? Con cosas conocidas que vosotros conocéis mucho mejor que nosotros. A ver, y lo de BIM sabemos lo justito. en esta y en cualquier aplicación, al final no es una cuestión de precio, es una cuestión de rentabilidad. Exactamente. Esto me compensa tenerlo en 10 equipos que tengo funcionando por ahí adelante. Pues es un SEO, ¿no? Me compensa. O sea, nosotros la experiencia que tenemos, lo que nos cuentan los clientes, ¿no? Ojo, y que yo no lo vendo, ¿eh? Sí, no. Esa es otra. Lo que nos cuentan los clientes es que simplemente con lo que tú te ahorras
de ir a En obra. visitas de obra, Claro. simplemente con eso lo pagas. Luis, eso Solo con eso. es exactamente eso lo que tenía en la cabeza. La visita de obra. Entonces, ¿Cómo de lejos está la obra? Añádele a eso, añádele las decisiones erróneas que te ahorras. Y ahí ya pones el dinero que tú quieras. O sea, ¿cuál es el porcentaje de contingencias en una obra normal? O sea, una obra de 1 millón de euros, ¿cuál es el porcentaje que guarda el contratista para contingencias? En una obra de 10 millones de euros, ¿cuál es el porcentaje que guarda el contratista para contingencias? Si tú ese porcentaje lo puedes reducir a la mitad, y yo te aseguro que lo reduces a la mitad, Rafa has pagado la aplicación por 10 o por 100. Rafa Tenorio, que ya no, bueno, nos ha dejado hace un rato, acaban, bueno, voy a decir acaban de entregar el centro comercial, pero es que todavía están entregándolo. Y me comentaba por privado, decía, caramba, muy buena la charla y me voy con unas cuantas ideas en la cabeza, porque es que, claro, todo lo que sea reducir esas no comunicaciones que hay entre contratas y dirección facultativa, ojito que... Una cosa que no hemos dicho, que bueno, se nos ha olvidado porque todo no lo podemos decir, ¿no? Es que realmente en ese organigrama que hemos definido y en esos usuarios que tienen acceso al proyecto, tú puedes meter a quien quieras, porque lo que tú metes es una dirección de correo. Hay, digamos, 4 niveles de usuarios distintos, que son simplemente los que supervisan, que no pueden tocar nada, que simplemente miran, los que tocan, y los externos, ¿no? Dice, bueno, tú ahí puedes meter al cliente que supervise, o puedes meter a los subcontratistas que alimenten por debajo y que solo vean su trozo. Y eso además tenemos varias experiencias muy positivas, de que ha funcionado muy bien. O sea, una obra creo que fue la del acceso norte de Sevilla hace un par de años, en la que la Junta de Andalucía incluso nos felicitó, porque, digamos, la empresa decidió que les abría la puerta a que mirasen y automáticamente, o sea, en muy pocas semanas, aquello iba como un tiro. O sea, porque, es decir, todos se fiaban de todos, que es una cosa que es muy difícil de cuantificar. Entonces, ¿cómo cuantificas tú en euros la confianza? No es un concepto que tenga una traducción económica así fácil de establecer, pero no te quepa ninguna duda que la tiene. Entonces, de que el cliente, en este caso que era la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Que yo lo cuantifico, porque la confianza es la cantidad de veces que dejo de ir a obra. Eso es. Entonces, yo si tengo que hacer una visita de obra diaria o tengo que hacer una semanal, pues paso a un 20% de gastos directos imputados a esa obra. Y nosotros tenemos ejemplos, sobre todo en Sudamérica, ¿no? En las diapositivas que traía para enseñar, pues traía 2 ejemplos. El del tren de Uruguay, que lo he contado, y una central térmica en Buenos Aires, en Argentina, una obra de 800 millones de dólares, un obrón, o sea, de estos que tiembla el misterio. Era una central térmica de 500 megavatios que la convirtieron de turbinas de gas a ciclo combinado, le metieron una turbina de 300 megavatios más y la convirtieron en una de 800. 800 millones de dólares. Una UTE en España, que diseñó el tema una ingeniera en España, Isolux Corsán, y me parece que era SACIR la otra, y la obra en Argentina. Y dices, bueno, tú imagínate la diferencia horaria, la información. Pues aquello salió, o sea, que no se lo creían ni ellos. Bueno, pues de estas veces que ocurre algo mágico y que sale todo bien, ¿no? Y todo, bueno, la comunicación fluida, se ahorraron en viajes lo que no está escrito, o sea, y perfecto, ¿no? Oye, y en otros que lógicamente no contamos, pues no ha salido tan bien, ¿no? Porque, bueno, pues los tíos pues eran unos piernas o no se enteraron o nosotros no fuimos capaces de explicárselo bien, ¿no? Oye, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Una pregunta con muy mala leche. ¿Y si estoy sin cobertura? Perfecto. Vamos a ver, la aplicación móvil tiene un modo de funcionamiento sin cobertura. Entonces lo que haces es, cuando tienes cobertura, te cargas la parte del proyecto que a ti te corresponde y trabajas en tal. Entonces, lógicamente, para eso, digamos, tienes que cargar el proyecto de una cierta forma, ¿no? Porque si es un proyecto grande y lo cargas entero, pues no te cabe en el móvil. Lo que tienes que ir haciendo es cargarlo, digamos, o sea, si tú tienes una obra de 1 año y medio, pues no te cargues el año y medio en la ESA. Cárgate los 3 primeros meses, luego te cargas los 3 siguientes, luego los 3 siguientes y así sucesivamente, de manera que te quepa en tu móvil, ¿no? ¿Vale?
Y bueno, y cuando no tienes cobertura lo cargas en el móvil, cuando estás sin cobertura trabajas y cuando vuelves a tener cobertura le vuelves a dar al botón y se actualiza. Lógicamente ahí hay unos conflictos que resolver que normalmente no dan guerra, ¿no? Es decir, porque puede haber dos tíos que hayan hecho la cosa contraria. Dice, bueno, hay unas preferencias en función del tiempo en el que cada uno lo ha hecho y tal, Bueno, y pero que normalmente eso se resuelve, ¿no? está contemplado, con lo cual, fantástico. Muy bien, señores, pues no sé, si nadie pregunta más, son casi 2 horas. Yo ya sé. Perdimos, en fin, disculpas porque nos hemos extendido un poquito más de lo que estaba previsto, ¿no? Pero bueno, pues no sé, yo creo que ha merecido la pena. Vamos, para nosotros, desde luego, muchísimas gracias a todos por haber aguantado aquí hasta el final. Los que se han ido, pues oye, se han ido porque tenían cosas que hacer Pero como podrán ver en vídeo. nosotros lo entendemos perfectamente, ¿no? O sea, que en ese sentido, nada que reprochar. Muchísimas gracias y bueno, te mandaré la presentación para que la distribuyas. Sí, la adjunto ya directamente. Y bueno, pues estamos en internet, o sea que en LinkedIn, en todas partes donde hay que estar, y el que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues que se ponga y ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? Un placer. Un abrazo Gracias. muy fuerte a Muchísimas todos y gracias. muchísimas gracias. ¿Vale? Venga, hasta Hasta luego. luego. Colla se está despidiendo sin micro. ¿Eh? Que se lo diga. Vale, venga, hasta luego. Sí, no, es que nada, hacía muy interesante. Y además es eso, mola ver cómo ya saltamos de aquello de cómo se hace esto en modelado, ya pasamos de esa fase de coordinación y ya estamos en la obra. ¿Sabes? Efectivamente, Esto y en ya- gestión, coño, que ya va siendo hora, que hablemos de gestión más allá de poner el muro inclinado. Sí, no, pero me refiero que aparte de la gestión, que sí que, bueno, parecía que ya empezábamos a hablar de coordinaciones, de gestión, que si el EIR, el BEP y tal, hoy ya sale la obra, ya no es la gestión en el estudio, ya por fin nos ponemos las botas. Dilo, bajamos al barro. Qué lástima de nuestro Rogelio. Sí. Es que eso también es BIM, ¿eh? Es que es el que interesa, ¿no? Bueno, si la gracia será cuando estemos hablando de operación. Vamos a hacer una camiseta que ponga del BIM también Ese se ya sale. será el top. Bueno, lo dicho, señores. Hasta la semana que Venga, viene. un abrazo. Luego- Hasta luego. Hasta luego.